Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:43 de la mañana, hora de Miami, unas 6 horas más en España, donde se encuentra nuestro próximo invitado, con quien ya tenemos la conexión, el doctor Carlos Ferriñi. Él es Eso. médico está en estos momentos en el Hospital Rey Juan Carlos de Madrid. Bueno, doctor, amanecimos con esta terrible información de que en España el número de casos se ha recrudecido. De hecho, informan que ha sido el peor día de la pandemia en España. 514 personas han partido a raíz como consecuencia pues, de este terrible mal. Doctor, las condiciones en estos momentos en los hospitales, ¿cuál panorama puede dar? Mira, como estábamos hablando ahora, España tiene un servicio sanitario de primera línea con infinidad de recursos. Sí es cierto que en los últimos años está un poco sobrecargada. En Madrid ahora se concentran más de la mitad de los casos, 10.000, 12.000 casos en Madrid. Se espera que esta semana aumente este número. La condición es que todos los hospitales, tanto públicos como privados, en la Comunidad de Madrid y en varias provincias de España, están al 100% para atender los COVID positivos y las complicaciones. Se han aumentado el número de camas de UBI, se han habilitado zonas de UBI donde no había, los quirófanos se han parado. Yo soy realmente cirujano bariátrico, para que te hagas una idea, pero los endocrinos, todos los especialistas estamos volcados al tratamiento de esto, ayudando a familiares, llamando a los familiares. Son pacientes que se quedan aislados, son pacientes que no pueden tener contacto y que fallecen solos en la habitación. Entonces, es un cambio de todo. Entonces, los hospitales estamos volcados a eso. Se han parado las cirugías oncológicas, los cánceres. Entonces, es una dimensión de enfermedad que en una semana se ha preparado todo y se ha tenido que cambiar todo. Y es Ahora, complicadísimo. doctor, ¿qué pasa con esas personas, con esos pacientes que tienen, como usted decía, algún otro mal? Claro, ¿No son atendidos? ¿No son atendidos? claro. ¿Cómo se maneja eso? Sí, nosotros estamos haciendo, que yo creo que esto lo tiene que aprender porque es tan nuevo esto que se va aprendiendo sobre la marcha. Claro. Y el trabajo es increíble. Estos pacientes están siendo derivados, se han dejado 2 o 3 centros privados en Madrid que estamos mandando a los no retrasables, pacientes con cánceres que no se pueden retrasar, para que sean operados en ese centro. Entonces, si era un paciente mío, yo voy y lo opero mañana en otro centro. Todo se ha volcado a una colaboración. Está sacando lo mejor de todo el mundo también. Donaciones de comida y todo. Y tratamientos que no se pueden demorar se están canalizando en otros centros. Porque ten en cuenta que es tan contagioso que hay áreas del hospital que yo no puedo pasar si no estoy con traje de protección encima. Y por eso es tan importante entender de lo de mantenerse en su casa. Porque hace 2 semanas no lo entendíamos. Yo no lo entendía como médico. Y créanme que es importantísimo que se metan eso en la cabeza. Es un enemigo invisible y altamente contagioso el coronavirus. Muy, muy contagioso, porque va por el aire. Claro, doctor, importante eso que usted dice, porque efectivamente España e Italia son los países que nos están dando de alguna manera el ejemplo a esta Sí, otra parte del mundo. En Latinoamérica y en países como donde yo me encuentro, que es Estados Unidos, pues quizás no hemos visto la gravedad de este asunto. no, La curva de casos está ascendiendo en América y ustedes están, digamos, yo creo que en la cúspide como tal de esa curva. Doctor, o sea, que la verdad, ¿cuán importante es ese aislamiento? Porque quizás aquí no lo entendemos, o sea, el hecho de claro. que nos podamos mover, porque nos movemos todavía, pero a ver, ¿de qué manera realmente ese aislamiento puede ayudarnos? Mira, yo creo que la semana pasada fue una semana difícil para nosotros y la semana pasada yo tenía un discurso mucho más triste. Esta semana el hospital se respira mucho más positivismo. Estamos positivos Positivismo. porque hay que acabar con esto. La medida es tan importante, tener en cuenta que la mayoría de los pacientes de los contagiados no se van a morir, ¿vale? Tiene una mortalidad de 3, 5, 7%, depende nosotros tenemos muchos ancianitos aquí, abuelitos, y son los más tal, pero tenemos muchos pacientes dormidos en la UBI, tú, gente joven que me estás escuchando, y que están malos, intubados y delicados. Un paciente con 42 años como yo, de 33 años. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los pacientes son asintomáticos, no tienen síntomas, no tienen nada. O tienen una tos leve, un resfriado, una gripe suave.
ese paciente, el alto poder de contagio es brutal. Ni el ébola ni ningún otro virus ha demostrado un poder de contagio como el COVID, como el coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Que sale la gente y vas a un restaurante y te sientas y el poder de contagio es brutal. Mientras esa persona está incubando, llega a su casa, contagia a lo de su casa. Esa gente está asintomática y sale. Nosotros lamentablemente también es culpa de esto, una enfermedad que lo estamos manejando los médicos y militares prácticamente, pero yo creo que los gobiernos tienen una responsabilidad tremenda en esto, de todos. Nosotros teníamos a Italia al lado y no lo vimos y no nos mandaron a encerrar. Entonces, también es un desastre económico. Esto va a traer en meses de gente que está sufriendo en Perú, en España, en todo el mundo. Entonces, pero es tan importante el aislamiento, estar en tu casa, lavarte las manos, si sales porque tienes que salir, tienes que comprar comida o ir a un hospital, una farmacia, lávate las manos. El distanciamiento social es otra cosa que es muy difícil para el humano, y más para los latinos que somos tan cercanos. Claro. Si sales, mantén una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, 2 metros. Hace 3 semanas decían 1 metro, ahora se está asumiendo 2 metros. Porque yo con mis compañeros aquí cuesta mucho y eso entristece un poco la primera semana del cambio, porque estás alejado de la gente. No, olvídate de dar las manos, olvídate de los besos, olvídate del contacto. Si toses o estornudas, ser responsable, date la vuelta y cualquier síntoma que tengas leve, métete en tu casa. Trata de meterte en tu casa, pero hay gente que le están obligando a ir a trabajar. Entonces, es un poco que es muy difícil. Claro, Pero es importantísimo. hay que cambiar, como quien dice, el chip. Definitivamente es muy difícil, doctor, como usted dice, porque al final el ser humano nació para estar acompañado, no nació para estar Totalmente, solo. totalmente. Entonces, es duro. Doctor, digamos, usted dice que es responsabilidad de los gobiernos definitivamente tomar este tipo de decisiones. Y usted me comentaba fuera del aire que, por ejemplo, previo a lo que ya está viendo en estos momentos en Madrid, hubo hasta movilizaciones callejeras. Yo le pregunto, doctor, sobre todo una recomendación para quienes vivimos de este lado del Atlántico. Hemos visto cómo en naciones latinoamericanas todavía hay gente en las calles. Quizás esto no se ve tanto aquí en Estados Unidos, pero se ve más en los países latinoamericanos. Incluso me llama poderosamente la atención lo que está ocurriendo en México, donde el presidente ni siquiera... más bien invita a la gente a seguir su vida normal. Eso yo lo lamento. Yo el sábado hablando con un live con Daniela Cosán, lamentablemente yo estoy en otra época de la enfermedad. Ustedes están como en el futuro, yo estoy en el presente. China está en el pasado. Y yo creo que ustedes tienen que aprender de nosotros. Yo la semana pasada me puse muy filosófico y yo creo que es una manera de entender eso, es hacernos caso a lo que estamos aquí. Entonces, lo de México... Yo lo catalogo, lamentablemente, bueno, no voy a decir la palabra porque es muy fuerte, pero es una irresponsabilidad tremenda de un presidente sentado que sí, que la economía se va a caer, pero es que vas a matar a una cantidad de gente brutal. Y eso es más importante. Se van a comer sus palabras, Sergio. Lamentablemente, los que estamos aquí, me gustaría equivocarme. Yo no soy Nostradamus ni todos los que estamos dejándonos la piel en los hospitales aquí y en Italia, pero por culpa de nuestros gobernantes aquí, ya tuvimos eso. El mismo discurso, no pasa nada, vamos a la marcha, yo sin mascarilla, yo me voy, nos damos besos y tal. Hay muchos videos de populismo, de tal, y pues ahora estamos pagándolo. Y ahora están improvisando. Exactamente, y ahora están improvisando. Veo que incluso ustedes han reclamado, digo, como gremio, han reclamado la falta de algunos insumos, la falta de respiradores artificiales. Totalmente, sí. ¿Qué se puede hacer en estos instantes en España, doctor, para frenar la situación? Porque ya definitivamente está, como ya decía, pues hoy nada más 514 personas han fallecido por el mal en España. Estamos hablando de muchísimas personas que están falleciendo por este mal. Es brutal. La única manera, lo que nosotros pedimos a la población es quedarse en la casa. Quedarse. Y ya muchos médicos aquí, venezolanos y españoles, lo que estamos viendo es lo importante de alertar, y ahí agradecemos la ventana que nos abren ustedes, a los que no están todavía. Yo tengo muchos amigos en Miami, como todos los venezolanos, y el sábado me dijeron, oye,
¿cómo es eso? ¿Cómo es el coronavirus? Porque es que yo hace 10 días era un cirujano bariátrico y hoy me he convertido en prácticamente un experto, con mucho Especialista. respeto a mis compañeros Claro. infectólogos y eso, pero es que no hay otra manera. ¿Qué pasa? Se improvisa, es una enfermedad nueva, se está improvisando, se improvisan tratamientos, se están haciendo esquemas de tratamiento nuevos, hay 4 líneas de tratamiento y es un problema humano y tecnológico. ¿Por qué? Porque no estás preparado para... El otro día un compañero lo comparaba como si hubiera varios atentados como el 11 de marzo de Atocha, terroristas, cada media hora. Es un flujo continuo de pacientes, es una desgracia total y no hemos llegado al pico. Esta semana se espera que sea la peor. Entonces es imposible atenderlo. Por más que queramos hacerlo y que los gerentes y los médicos y enfermeras lo estamos haciendo bien, pero lamentablemente los políticos nos han dejado, y ahora están, sí, 200.000 millones de euros para tal. Busca un avión en China y trae, yo hago un llamado que por favor los que nos llevan de la mano, que nos ayuden en eso, en todo el mundo, porque a ustedes les va a tocar en 2 semanas, 3 semanas. Esa O sea, ¿usted responsabilidad. cree que esa curva, digamos, esa cúspide en la que ustedes pudieran estar, digo, España, pudiera ocurrir en Latinoamérica, aquí en América, en las Mira, próximas yo, semanas? yo, yo creo que en Venezuela, en Brasil probablemente sí, en México, lamentablemente, y tengo muy buenos amigos mexicanos, yo creo que va a ser una desgracia. Guns N' Roses estaba tocando hace 10 días en México, o sea, es una locura. Entonces, hay algo curioso que estaba viendo yo ahora en la página de la Johns Hopkins, que en Nueva York hay, si no me equivoco, 17.000, 18.000 infectados y hay 180 muertes. Es un número bastante bajo, bastante bueno. Tal vez es por la edad de la población. Tal vez. Evidentemente, el sistema americano, los hospitales son unos monstruos comparado con el nuestro. Tengo amigos médicos allá, pero ya empiezan a tener casos, pero también ustedes son 370 millones de habitantes, si no me equivoco. Entonces se magnifica, nosotros somos 47 millones. Entonces, es tan virulento que van a llegar, porque hay mucha gente en la calle que está ya contagiada y no lo sabe. Y no Y lo está saben. yendo a la farmacia, al Publix, al supermercado, Exacto. y lamentablemente van a llegar. Que se maneje mejor o peor, hay que ser muy agresivo en las medidas, pero la idea no era esperar al contagio. Es muy difícil parar un mundo, pero el mundo está parado por esto. O sea, esto es una cachetada a todo el mundo que nos han dado. Definitivamente, doctor. Usted está en el hospital Rey Juan Carlos. Me Mm. decía, este es un hospital que se dedica a atender pacientes de todo tipo, me imagino, De ¿no? todo, un hospital de alto nivel, neuroquirúrgico, cardiovascular, de todo, oncológico. Usted, de hecho, antes de comenzar la entrevista me hacía un pequeño recorrido de lo Mm. que veía. Digamos, esta es una sala donde usted se encuentra en este instante, es un piso de consultas. Esto es un área de hospitalización. Son, Ok, son 7 plantas ok. son dos torres y son 7 pisos en cada torre. Y el 100% del hospital está volcado. Pediatría se ha mudado a un hospital central de Madrid para atender a los niños, para que no vengan aquí. 3 solamente hospitales en Madrid. La ginecología se está mudando a otros centros. El 100% de los hospitales más grandes de Madrid, están a tope, hasta arriba, de COVID positivo y pacientes muy delicados. Y es una desgracia en todos los sentidos porque son pacientes que tienen que estar aislados. Y es Claro. una sobrecarga emocional tanto para el personal sanitario como para los familiares. Y bueno, Sí. ¿Y o sea, qué le suministran a estos pacientes hmm. para tratar de solventar un poco la situación, doctor? Mira, en principio, bueno, el llamado a la calma. Claro. La mayoría es una gripe, es un virus. La mayoría son síntomas gripales leves. Ok. Tos seca, fiebre que puede ser alta y más o menos yo cuando me escuchan muchos venezolanos como un dengue un poco fuerte con Sí. tos, asociando una tos seca. Paracetamol o acetaminofén es lo recomendable tomar. ¿Hay mucho del ibuprofeno? Sí, no. Hasta ahora no hay ninguna publicación que la prohíba ni alerta sanitaria, pero leyendo un poco todo, yo no recomendaría la toma de ibuprofeno. Simplemente paracetamol. Como nada más con paracetamol, mucho líquido. Cuando ya pasa a ser un estado de mayor gravedad la enfermedad, aquí en España estamos viendo que la gente está aguantando mucho en su casa.
y están sucediendo desgracias porque cuando va mal muy rápido. Ya. Es brutal. Cuando lo vemos aquí adentro de pacientes que te llaman y llegas 3 minutos más allá y encuentras un paciente en una situación extremadamente delicada. Entonces, la mayoría cursan bien, pero si uno se encuentra mal, acude a un hospital a que te traten. Sí, doctor, en Estados Unidos el presidente Trump habló acerca de posibles, digamos, la aplicación de, digamos, medicamentos asociados a la malaria o en contra de la malaria. Sí. De hecho, en el día de Venezuela, el ministro de Comunicación de Maduro decía que se estaba aplicando cloroquina a algunas personas. ¿Cómo ve usted esto? Justo vi eso. Mira, ayer salió, para ese ministro de Comunicación, lo ideal sería, hay un trabajo que salió antes de ayer de combinación de cloroquina e hidrocloroquina con acitromicina, que son antibióticos, cloroquina de toda la vida para malaria, y acitromicina, que es un antibiótico. Se vio en Francia que a muy pocos pacientes, pero es que aquí estamos improvisando cosas, claro. El 100% respondieron. Es importante porque muchos están yendo como locos a comprar esto en Latinoamérica y en varios sitios. Esto no te va, es una gripe. Okay. Necesitas paracetamol y agua. Estos son tratamientos que damos a pacientes ingresados. Ya. ¿Ok? Entonces, reservarlo para pacientes ingresados cuando se complican con una neumonía que asocian una neumonía bacteriana. Pero son pacientes intrahospitalarios. Eso es importante porque no anden comprando ni consiguiéndolo en mercado negro ni nada, porque aparte que lo necesitamos nosotros. Pero bueno, afortunadamente son medicamentos que bastante, hay muchísimo, hay toneladas en el mundo. Pero se usaría solo en casos extremos, doctor, porque ayer, por ejemplo, este señor decía que lo estaban usando en pacientes que estaban llegando y en sus familiares y en los médicos. Eso es una locura. Utilizarlo en casa como tomarte un paracetamol es una irresponsabilidad. Es un medicamento intrahospitalario, es vía oral, que es otra cosa que también un paciente intubado es complicado. Tenemos pacientes con síndrome de Down, me estaba contando una compañera ahora el fin de semana, que no le daba la gana de tomárselo al paciente, porque no lo entiende. Claro. Entonces, son cosas difíciles. Y, bueno, aquí estamos utilizando antirretrovirales también para el VIH, los que utilizamos para el SIDA, para el VIH, antirretrovirales, interferón. Pero esto es bastante esperanzador. Lo mejor sería que saliera una vacuna, pero todavía no tenemos. Todavía pero, no, sin embargo, no hay resultados. Ya ha muerto mucha gente y hay mucha gente enferma y todavía falta, así que todavía no tenemos. Doctor, le agradezco mucho el haberme permitido conversar con usted. Muchísimas gracias a ti. Este médico español que pues, vive en Madrid, el doctor Carlos Ferrini. Agradecido, doctor, de verdad, por darnos este reporte de lo que está pasando en España y sobre todo alertarnos a todo el mundo, sobre todo, repito, a esta parte del Atlántico donde apenas está empezando a subir la curva del coronavirus. Un fuerte abrazo, doctor. Muchísimas gracias, Sergio. Chao, desde Madrid. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos con más.